Cordial saludos y bienvenidos una vez más a esta serie de 100 ejercicios o 100 algoritmos resueltos en PCI y Java. En esta oportunidad nos corresponde el ejercicio número 13, para el cual vamos a aprovechar un ejercicio que nos plantea la usuaria Viviana Andrea Barrantes Romero, a quien mandamos un caluroso saludo. Ella dice: ¿podrías ayudar con este ejercicio? Problema planteado consiste en que se debe realizar una encuesta de 5 preguntas con solo 2 opciones de respuesta: verdadero o falso. La encuesta la realizarán a 10 personas. Crear un algoritmo que indique el porcentaje de respuestas falsas y verdaderas por cada pregunta. Ok, y acá nos dice que adicional a esto ya nos pide que el ejercicio se haga por estructura de repetición. Muy bien, vamos entonces a hacer el análisis del ejercicio, para lo cual lo he copiado y lo he pegado aquí en PCIN, el enunciado, para que hagamos un análisis más detallado. Empezamos entonces colocando lo que son datos de entrada. Y vemos que aquí nos dice que como dato de entrada vamos a tener 5 preguntas. 5 preguntas como dato de entrada, ¿cierto? Con solo 2 opciones. Entonces tenemos dato de entrada, que van a haber 5 preguntas y solo 2 opciones de respuesta. Entonces tenemos que respuesta va a ser verdadero o va a ser falso. Ahí vamos definiendo esos datos de entrada. Y también que se va a realizar para 10 personas. Ok, teniendo esto claro, entonces vamos a colocar aquí que los datos de entrada pues van a ser 5 preguntas, ¿cierto? 5 preguntas por usuario y vamos a tener un total de 10 usuarios o 10 encuestados, por decirlo así, ¿cierto? De cada pregunta pues vamos a tener 2 opciones, es decir que el dato de entrada como tal, el dato de entrada real que nos van a dar va a ser la respuesta a cada pregunta. Vamos a llamar esa variable respuesta y esta variable va a ser de tipo, puede ser de tipo carácter. O sea, va a ser booleano porque es verdadero o falso, pero la podemos colocar de tipo carácter o char, ya que sería verdadero, un carácter, o sea, para la V, o la F sería falso. Datos de salida, aquí entonces sí vamos a necesitar determinar mucha información. Nos están pidiendo el porcentaje de respuestas falsas y respuestas verdaderas. Entonces vamos a necesitar una variable para el porcentaje, digamos %, de respuestas falsas y respuestas verdaderas para cada pregunta. Entonces, es decir, cada pregunta va a tener 2 opciones o 2 porcentajes. Porcentaje de respuestas falsas que se dieron a esa pregunta y porcentaje de respuestas verdaderas que se dieron a esa pregunta. Correcto. Aquí sería entonces porcentaje de respuestas falsas de la pregunta 1, porcentaje de respuestas verdaderas de la pregunta 1, y como son 5 preguntas, haríamos lo mismo para las otras 5. Es decir, cada pregunta entonces va a tener 2 porcentajes y obviamente para tener los porcentajes vamos a necesitar contadores. Ok, entonces acá vamos a colocar que se haría lo mismo para, o sea, los datos de salida son los porcentajes de respuestas falsas y verdaderas para cada pregunta. Bien, pero para hallar esto, entonces necesitamos contadores, es decir, un contador de respuestas falsas, un contador de respuestas verdaderas para cada pregunta. Teniendo esto claro, ya podemos proceder a PCInt. Bueno, estamos en PCInt, entonces le vamos a dar nuevo y vamos a comenzar. Lo primero que hemos de hacer es definir entonces los datos de entrada y los datos de salida que vamos a necesitar. Recuerde que nos estaban pidiendo porcentajes por cada pregunta de acuerdo a este análisis que hacíamos. Entonces vamos a declarar esas variables para cada uno, para cada una de las preguntas. Entonces vamos a colocar acá que definir entonces porcentaje de respuestas falsas de la pregunta 1, porcentajes de respuestas verdaderas de la pregunta 1. Aquí colocamos P1 para que nos quede mejor. Y aquí porcentaje de respuestas verdaderas de la pregunta 1. Esto mismo tenemos que hacerlo para las otras, entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es copiar y pegar. Haríamos lo mismo para la pregunta 2, para la pregunta 3, para la pregunta 4 y para la pregunta 5. ¿Cierto? Estos porcentajes es mejor definirlos como real, ya que vamos a necesitar hacer una división. Entonces vamos a colocar aquí como real. Ok,
Y aquí simplemente vamos a reemplazar por el 2, aquí por el 3, es decir, porcentaje de respuestas falsas y verdaderas de la pregunta 3, lo mismo con la 4, lo mismo con la 5. Muy bien, que estos van a ser los datos de salida. También vamos a necesitar contadores. Recuerden que habíamos dicho que para sacar un porcentaje, pues necesitamos una cantidad dividido el total. Entonces las cantidades me las van a dar los porcentajes, perdón, las cantidades de respuestas falsas de cada pregunta y de respuestas verdaderas de cada pregunta. Entonces aquí podemos colocar contador de respuestas falsas de la pregunta 1, contador de respuestas verdaderas de la pregunta 1, y vamos a hacer lo mismo con los otros. Entonces, lo mismo, copiamos y pegamos para la 2, para la 3, para la 4 y para la 5. Y estas las vamos a definir como entero. Ok, y lo mismo, aquí reemplazamos. Este sería el 2, contador de respuestas verdaderas del 2, contador de respuestas falsas de la pregunta 3, contador de respuestas verdaderas de la pregunta 3, contador de respuestas falsas de la pregunta 4, contador de respuestas verdaderas de la pregunta 4, contador de respuestas falsas de la 5, contador de respuestas verdaderas de la 5. Estas cantidades las necesitamos para hallar los porcentajes. Recordemos la parte del análisis, necesitamos como dato de entrada pues la respuesta que se va a dar para cada pregunta, ya sea verdadero o falso. Entonces definamos una variable por acá que la vamos a llamar respuesta y se va a hacer de tipo carácter para que me guarde un solo carácter, ya sea la V o la F. Entonces coloquémosle aquí como carácter. Ok, con esto digamos ya tenemos los datos de entrada, los datos de salida y los datos digamos de proceso que vamos a requerir para poder hallar la respuesta. Volviendo a lo que nos plantea la usuaria, dice que hacer el ejercicio con la estructura de repetición. Entonces digamos que tenemos esa condición o restricción que vamos a hacerlo con la estructura de repetición, en este caso con el repetir hasta o famoso do while. Aquí vamos a utilizar entonces repetir y vamos a colocarle una expresión, vamos a declarar aquí una variable también como tipo entero que va a ser encuestados, ya que nos decía el enunciado que va a ser para 10 personas. Recordemos que aquí dice que se va a realizar la encuesta a 10 personas. Entonces, por lo tanto, podemos colocar aquí que esta variable encuestados se va a ir incrementando hasta que encuestados sea igual a 10. En el momento que sea igual a 10, ahí se detiene porque quiere decir que ya terminó. Ok, ya entonces tenemos la estructura que se va a repetir 10 veces. Y todo lo que esté aquí entonces se va a repetir ese número de veces. Vamos a colocar entonces acá, vamos a colocarle leer, pero antes de leer vamos a colocarle pues que se escriba la pregunta que se desea hacer al usuario. En el enunciado no nos están dando las preguntas, solo nos dice que son 5, pero nos dicen cuáles. Entonces aquí iría el texto de la pregunta. Y obviamente le indicamos al usuario, escriba, en este caso sería la V para verdadero o la F para falso. Aquí iría el texto entonces de la pregunta 1. Ok, texto de la pregunta 1 y obviamente aquí decimos leer respuesta. Es decir, el usuario va a escribir solo un carácter, para eso es que le estamos colocando este mensajito, que escriba una V o que escriba una F. Y obviamente aquí iría el texto de acuerdo a la pregunta que se vaya a hacer. Es decir, este formato de encuesta funcionaría para cualquier encuesta con 5 preguntas. Ok, entonces en este caso, una vez que tenemos esa respuesta, ya la podemos evaluar con un condicional. Entonces vamos a preguntar que si respuesta es igual a verdadero, entonces como es de tipo carácter hay que colocar entre comillas. En este caso vamos a hacerlo con la V. Obviamente se podría colocar el programa para que independiente si el usuario escribe
la V en mayúscula o minúscula, nosotros la pudiéramos convertir, pero vamos a hacerlo por ahora lo más simple posible. Entonces, si la respuesta es verdadero, lo que vamos a hacer es que vamos a contar eso en el contador de respuestas falsas de la pregunta 1, que es en la que estamos, y vamos a decir que ese contador es igual a lo que tiene más 1, para que el contador, digamos, vaya guardando todo lo que se va haciendo. Si no, ¿qué pasa si no? Entonces vamos a contarlo. Bueno, aquí sí en español. Y aquí vamos a contarlo entonces en el contador de respuestas. Aquí lo puse tocado, aquí respuestas verdaderas. Y aquí serían respuestas falsas. Ok, simplemente aquí cambiamos por lo B. Es decir, si la respuesta es verdadera, lo vamos sumando en el contador de respuestas verdaderas. De lo contrario, en el contador de respuestas falsas, en este caso de la pregunta 1. Aquí simplemente sería fin sí. En cuanto a esa primera pregunta, hacemos lo mismo para la siguiente pregunta. Copiamos. Es decir, leemos el texto de la pregunta 2. Y en este caso, si la respuesta es verdadera, entonces contador de respuestas de la pregunta 2 es igual a lo que tiene más 1. Si no, lo contamos en el contador de respuestas falsas de la pregunta 2, que va a ser igual a lo que tiene más 1. Con eso ya tendríamos leídas dos preguntas. Correcto. Hacemos lo mismo. Y con eso entonces ya tendríamos todas las opciones de las 5 preguntas. Y las estaríamos guardando. Obviamente necesitamos dentro de este ciclo ir incrementando el valor de encuestados. Es decir, con esto hago el primer encuestado. ¿Cierto? Pero necesitamos ir contando para que encuestados llegue a 10. Entonces vamos a decir que encuestados va a ser igual, aquí como que lo había escrito mal, vamos a definirlo bien acá arriba, encuestados. Ok, ahora sí, va a ser igual a lo que tiene, es decir, encuestados más 1. Y aquí, obviamente, encuestados. Ok, ya con eso, entonces tenemos el proceso. Ahora vienen los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer para los resultados? Calcular los porcentajes. Vamos a calcular el primer porcentaje. Entonces, el primer porcentaje es porcentaje de respuestas falsas de la pregunta 1. Entonces, este va a ser igual al contador de respuestas falsas de la pregunta 1, que es este. Y esto lo vamos a ir por 10, que representa el total. Es decir, qué relación hay de esa cantidad de respuestas falsas sobre el total y lo multiplicamos por 100 para representarlo como un porcentaje. Aquí hacemos lo mismo para el porcentaje de respuestas verdaderas de la pregunta 1. Y con eso ya tendríamos el porcentaje de respuestas verdaderas y falsas de la pregunta 1. Vamos a hacer lo mismo para la pregunta 2. Una vez tenemos ya estos cálculos, simplemente mostraríamos los mensajes. Y aquí lo voy a hacer más rápido pues para no demorarme tanto en el video. Entonces aquí simplemente puse un mensajito del porcentaje de respuestas falsas de la pregunta 1 es y mostramos entonces en este caso la variable porcentaje y al final le concatené el signo de porcentaje. Lo mismo hacemos para el porcentaje de respuestas verdaderas de la pregunta 1, mostramos entonces dónde se acumuló, en dónde se calculó y hacemos lo mismo con todas. Obvio que como es para 10, pues nos demoraríamos mucho ejecutando aquí, verificando, porque serían entonces 50 preguntas. Es decir, o sea, son 5 preguntas, pero son 10 usuarios, entonces eso nos daría 50 opciones que tenemos que responder. Entonces vamos a colocarlo por ahora hasta 3 para probarlo. Por lo tanto, aquí para ensayar este porcentaje de respuestas de la pregunta 1, voy a ponerlo hasta 3. Para que muestre el valor como la otra la voy a dejar en 10, pero es simplemente para hacer una prueba de escritorio.
guardaríamos entonces el ejercicio. Va a ser como encuesta, algoritmo lo podemos llamar encuesta. Ok, vamos a ejecutar hasta ahí. Bueno, teníamos unos errorcitos en los nombres de las variables, ya los corregimos. Eso es lo que queda de copiar y pegar. Vamos a reiniciar. Entonces, verdadero para la primera pregunta, falso, falso, verdadero. Aquí vamos otra vez con la primera pregunta, pero ya para el encuestado 2, otra vez démosle verdadero. Vamos con la pregunta número. Otra vez pregunta número 1, démosle verdadero. En este caso ya estamos en el tercer encuestado. Y ahí terminó. Entonces observen que yo respondí verdadero en todas las preguntas de la 1. Y por lo tanto aquí nos está dando que es el 100%, que fue verdadero la pregunta 1. Aquí nos da el 30% para las otras y aparece el porcentaje para todas las demás. ¿Cierto? Lo hice con 3, pero si funciona con 3, funciona con 100. Entonces aquí simplemente voy a corregirlo para dejarlo con 100 inicial. Con 10, perdón. Que es el total de los encuestados, que representa el 100% de las personas que van a participar de la encuesta. Muy bien. Hasta ahí se cumple en PCInt. Voy a hacerlo ahora rápidamente en Java para no demorarme y simplemente lo mostraré funcionando. Bueno, aquí ya lo hice en Java, como ven funciona exactamente igual. Mirando aquí rápidamente pues les muestro el código. Lo que hice fue que definí todos los datos que vamos a necesitar, igual que lo hicimos en PCInt. Obviamente aquí inicialicé los valores y aquí utilizamos el do while. En este caso la condición pues le puse que fuera menor al número de encuestados para que pueda llegar hasta allá. Recordemos que como el do while al menos se ejecuta una sola vez, por eso le coloco menor, porque eso me asegura que va a ser una iteración de más, o sea que llegaría exactamente hasta el 10. Y lo único que es diferente acá es cuando estoy leyendo la respuesta, observen esta línea, utilizamos el método next del objeto SC que hemos creado de la clase scanner y estamos utilizando .charadd. Charadd es para que me obtenga solo un carácter. En este caso, cuando yo leo con next, él me lee hasta que encuentra un espacio, es decir, cuando el usuario escribe hasta que encuentra un espacio. Entonces, como me puede generar varios caracteres, es decir, eso es como si fuera un arreglito de caracteres, yo no necesito sino un solo carácter, que va a ser siempre el primero, es decir, el que está en la posición 0, y ese es el que va a almacenar en respuesta. Y de esta forma, utilizando Scanner, yo puedo leer un carácter y almacenarlo en una variable de tipo char. Y lo mismo hacemos entonces todos los cálculos, igual, y finalmente mostramos los resultados. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el enlace para descargar tanto el código en PCInt como en Java. Los espero en el siguiente algoritmo.